la primera columna que vimos y cuál fue la segunda columna que vimos. Vamos a recordar para reconectarnos con esta pequeña serie de las columnas del Edén. ¿Cuál fue la primera columna que vimos? ¿Se recuerda alguno? El matrimonio, que es indisoluble, ¿no? Segunda columna, ¿cuál fue? El sábado, muy bien, esa fue la segunda columna. Y hoy es la tercera columna, ya con el versículo que se dio. ¿Cuál versículo fue leído? De introducción, Génesis 1:29. Ya con ese versículo, ¿verdad? Sabemos que la tercera columna del Edén antes del pecado es la columna de la alimentación, el régimen alimenticio adecuado. O en otras palabras, la alimentación saludable, mis hermanos. Porque en nuestra sociedad moderna, hermanos, ¿cuán saludable es hoy la alimentación en la sociedad moderna? Muy poco saludable, ¿verdad? Productos ultra procesados que tienen colorantes, aunque ya hoy en día se piensan quitar eso, ¿verdad? Porque esos colorantes que amarillo 5, que verde 4, que rojo 3, etcétera, son cancerígenos. Y esta nueva administración, este, este Kennedy Jr., él quiere quitar eso y esperemos que se haga. Pero hay más cosas que se deben de quitar, ¿verdad? Sin embargo, hoy en día se ve una alimentación en esta, cuando hablamos de Estados Unidos, ¿verdad? La famosa comida rápida, la fast food. ¿Qué nutriente tiene? Exceso de grasa, exceso de azúcar y exceso de colesterol va a traer, ¿no? Mis hermanos, esa es la alimentación en esta nación, ¿verdad? Tantas hamburguesas, tantas papas fritas, tantos refrescos, sodas, hasta de medio litro y bien barato eso. Vemos una alimentación muy deficiente. Y por eso allí, por ende, cuando hay una alimentación deficiente, por ende, ¿qué viene al ser humano? La enfermedad. Y si la persona no para y sigue comiendo lo que sea, viene el cáncer. Y viene finalmente, ¿qué cosa? La muerte. Es una realidad, mis hermanos, viene la muerte. Hay un refrán que todos lo conocemos. El pez muere por su boca. Y dime qué comes. No, ¿cómo eres? No quién, sino cómo eres. ¿Eh? ¿Cómo eres? Muy bien. Así que mis hermanos, esta es la tercera columna del Edén. Y como introducción, vemos que Dios en la misma creación, Dios todo lo hizo perfecto o imperfecto. Hasta la pregunta es necia, ¿no? Todo lo hizo Dios perfecto. También lo dice Eclesiastés capítulo 3. Todo lo hizo hermoso su tiempo. Bien, y Dios dio el mejor régimen alimenticio. Dios dio la mejor comida a sus dos primeros hijos, Adán y Eva. Les dio la mejor comida. Todo tipo de fruta, dice Génesis 1:29. Semillas. Las semillas tienen su proteína. Y este régimen Dios se lo concedió. Dios, en otras palabras, mis hermanos, le dio lo mejor de lo mejor a Adán y Eva. ¿Por qué no le dio carne? Perdón, no había muerte. Exactamente. Entonces, Dios no vio propicio eso, porque la muerte ya es un intruso que se introdujo a través de qué? A través del pecado. El pecado trajo esa degradación del ser humano, trajo la muerte. Vamos a considerar este pensamiento que dice, el mismo Dios dará sabiduría a su pueblo. ¿Para qué?
¿Para qué Dios dará sabiduría a su pueblo? Dice, para usar los productos en la preparación de alimentos sanos. Ujú. Dios quiere que nuestra alimentación sea una alimentación sana. Y si hay una alimentación sana, tú vas a estar sano y yo voy a estar, ¿qué? Sano también. Ese es por ende o por lógica, ¿verdad? Una alimentación sana va a producir una salud sana. Con las frutas, los granos, las raíces propias de los países. Los alimentos sanos son productos de Dios. Hermanos, ¿cuántas raíces conocemos y que se pueden comer? Muchas raíces. Hasta yo cuando he ido a la tienda de los chinos, hay una raíz larga, así larga, amarilla, como con vellitos. ¿Y cómo se comerá eso? Es de Japón. Es de Japón, no recuerdo el nombre, pero hay tantos países y cada país tiene sus raíces. En México, y no en todo México, yo no conocí la malanga ni la yuca hasta que fui a Veracruz y a Oaxaca y a Chiapas. Ahí conocí la yuca y la malanga. En Tampico, en la capital de México y para el norte, peor todavía, eso ni sabe de qué está hablando, se habla de malanga y eso qué, con qué se come, no sabe la gente. Y es el mismo país. Así que cuántas raíces, cuántos cereales, cuántos vegetales, cuántas leguminosas, que son las legumbres. Frijol, ¿cuántos colores hay de frijoles? Una variedad. Y cada color tiene sus nutrientes. Tiene sus nutrientes. ¿Ok? Entonces dice que Dios va a dar sabiduría a su pueblo para que podamos preparar alimentos sanos, ¿verdad? Bien, punto número uno. El régimen alimenticio original que Dios dio al hombre. Me van a ayudar un poco porque no ando muy efectivo de mi garganta. A ver, Génesis 1:29, por acá la hermana Esther, si quiere ayudarnos, por favor. Fuerte para que escuche acá lo que está grabando también, que se está grabando. Otra vez Génesis 1:29. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la faz de toda la tierra. Y todo árbol que hay fruto de árbol que da semilla os será para comer. Amén. Gracias, mi hermana. Ahí tenemos, como dije al principio, la alimentación, lo mejor de lo mejor. Dios proveyó al hombre este alimento, un alimento netamente saludable. El pecado entró y vino a distorsionar esta dieta que el hombre tuvo al principio, mis hermanos. Vino un cambio muy fuerte. Pero esta es la dieta original que Dios dio al ser humano. En el Edén, como dijimos, no existía ¿qué? La muerte. No había muerte, entonces Dios no dio carne para que el hombre comiese únicamente lo que producía la tierra. Y específicamente frutas y semillas. Muy bien. Vamos a considerar Génesis 3:18. A ver, alguien más que pueda leer. Mano Coronado, por favor. Génesis 3:18. En 3:18 dice, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Gracias. Amén. Ahora, el régimen alimenticio viene a extenderse un poquito más, ¿cierto? Aquí ya Adán y Eva habían ¿qué? Habían pecado y ya estaban por ser echados del paraíso. Entonces, ahora vienen las hortalizas. Hermano, en el Edén
no se comían hortalizas, era fruta y semillas. Ahora viene a extenderse la dieta, ahora todo tipo de hortalizas. Todo lo que la tierra diera de vegetal, de hortalizas, él iba ¿qué? A consumir estos vegetales. Y hoy tenemos una gran variedad de vegetales. Y como aquí habemos gente de todo el mundo, uno ve frutas y uno ve vegetales en ciertos supermercados que uno sabe ni a qué saben, ¿verdad? Yo aquí vine a conocer el pérsimo y el durián, aunque el durián, esa fruta nunca la he comido, la he visto con los chinos porque es carísima, que tiene muchos picos y es la fruta que huele más feo, la más apestosa, pero que sabe bien. Por eso es una fruta de Asia y está prohibida comerla en los transportes allá en Asia porque es un olor demasiado fuerte, pero su sabor no es como huele. Una variedad inmensa de frutas, vegetales, raíces, tubérculos, cereales. No hace falta la carne, ¿verdad? Porque hay tanto que Dios ha provisto al ser humano. Leamos este pensamiento del régimen alimenticio que dice, nadie piense y nadie que profese piedad considere con indiferencia la salud del cuerpo. Normalmente uno come para llenarse. Ah, ya me llené, ya me llené. Pero ¿qué comiste? ¿Comiste todos los nutrientes? ¿Comiste proteína? ¿Comiste vitaminas y minerales? ¿Comiste carbohidratos completos? No esos carbohidratos simples como harinas refinadas, arroz blanco, pasta blanca, azúcar blanco. Todo lo blanco refinado no tiene nutrientes. No dice no tener o no considerar, dice, ser indiferente a la salud del cuerpo. No solamente comer, por llenarse. Hay que ver si el cuerpo le dimos lo que hace falta. Usted a un carro no le va a poner agua, ni le va a poner soda, porque no va a funcionar. Tiene que ser gasolina. Y si se pone la más cara, el motor le va a durar más. Tal vez, ¿no? Si esas gasolineras son honestos, ¿no? Porque hoy en día no hay mucha honestidad en nuestra sociedad, ¿no? Así que mis hermanos, hay que tomar en cuenta nuestra salud. Sigue diciendo el pensamiento. Si hay indiferencia en la salud del cuerpo, no se haga entonces la ilusión que la intemperancia no es pecado y que ésta no afectará su espiritualidad. Sí, la intemperancia es pecado y va a afectar mi vida espiritual, mi espiritualidad. Lo va a hacer. La hermana Verónica hablaba algo de eso, ¿no? Hoy en día, y es cierto, va en conexión la alimentación, mi vida física y también mi vida espiritual. ¿Ok? Dice, en el caso de nuestros primeros padres, el deseo intemperante dio por resultado la pérdida del Edén. La temperancia en todo tiene que ver con nuestra reintegración en el Edén, más de lo que los hombres se imaginan. Hermano, Dios quiere que tú y yo seamos reintegrados al Edén que se perdió. Como dicen Romanos, dice, por un hombre vino el pecado y la muerte, pero también por un hombre que vino la salvación. Cristo, a él se le conoce como el segundo Adán, a Jesús. El primer Adán falló, pero vino el segundo Adán del cielo y él vino a vencer al diablo. Y Jesús también tuvo una vida inmaculada, ayunó 40 días para vencer la intemperancia como humano. ¿Y cuál fue el primer? Estaba en el desierto ayunando 40 días, en el día 40 ya. ¿Cuál fue la primera tentación que le quiso meter el diablo a Jesús? La comida. ¿Qué le dijo? Si eres qué? Si eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se hagan pan. ¿Lo podía hacer, sí o no? Claro que lo puede hacer. ¿Lo hizo? No. No dio cabida. ¿Y qué le mencionó al diablo Jesús?
no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que, hermanos, Jesús venció siendo temperante, no accedió ante la tentación del diablo. Por eso, el Edén, tú y yo podemos volverlo, no volverlo, sino estar allí. El que puede volver va a ser Adán y Eva, ¿no? Porque lo perdieron. Nosotros somos llamados a que nos integremos en aquel día glorioso. ¿Saben cuándo el Edén fue llevado al cielo? ¿Fue quitado? ¿Alguno ha escuchado, ha leído? Que fue llevado de la tierra antes del diluvio. Antes del diluvio, Dios se llevó el Edén y está en el cielo. Pero después de los 1000 años, que habla Apocalipsis 20, va que también va a volver cuando la tierra esté renovada, ¿no? Y ahí tú y yo tendremos acceso. Pero volvemos al punto. El diablo a través de la serpiente tentó a Eva a través también de la temperancia, de la alimentación. Tenía tantos frutos en el Edén que no hacía falta comer de ese. Pero a veces lo prohibido como que dan ganas. Mire, eso no lo hagas y el niño lo hace, ¿cierto? Hace lo contrario. Entonces, la comida, la alimentación jugó ese papel importante en la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y por eso aquí nos induce o nos motiva a ser temperantes en la cuestión de la alimentación, porque lo que comemos o honra a Dios o qué, o deshonra a Dios. Lo dice 1 Corintios 5:31. Bien. Siguiente punto, alimentación de los descendientes de Caín antes del diluvio. Sabemos que Caín trazó una línea de los que se apartaron de Dios. ¿Y quién formó la línea de los hijos fieles de Dios? ¿Se recuerdan? Sí. Set. ¿Quién fue Set? El tercer hijo de Adán y Eva, ¿cierto? Y él fue el que siguió la línea. ¿Y saben cómo se les llama a la línea de Set? Los hijos de Dios o hijas de Dios. ¿Y cómo se llama la línea de Caín? Los hijos de los hombres o las hijas de los hombres. Ahí están las dos líneas. Así que mis hermanos, los descendientes de Caín, ellos se desviaron antes del diluvio, ¿verdad? En ese tipo de alimentación totalmente desordenada. Vamos a ver cómo era la condición ya en ese tiempo antes del diluvio de estos descendientes de Caín. No sabemos a qué edad murió Caín. Sabemos de Adán, sabemos de Noé, sabemos de Matusalén, pero no sabemos a qué edad ni murió Eva, tampoco sabemos, no está escrito. Tampoco a qué edad murió Caín, no está escrito, ¿verdad? El asunto que sus descendientes siguieron una línea totalmente equivocada. Vamos a Génesis, capítulo 6. A ver, versículo 5 y luego el 11. Manafela, ¿nos puede ayudar? 6, capítulo 6, 5 y luego el 11. Capítulo 3. 6. Capítulo 6, 5 y luego el 11. Ok. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber Era el 11. el 11. El 11. Oh. Y Brincado. se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Gracias. ¿Qué tiempo o en ese tiempo, cómo estaba imperando la condición de los habitantes? Únicamente maldad. Lean también Génesis 8:21. Bueno, solamente la última parte, aquí la tengo marcada. Dice, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Es la última parte de Génesis 8:21. El corazón del hombre, dice, es malo desde su juventud. Ahí tenemos la condición prevaleciente. Vamos a ver ahora qué alimentación tenían estos descendientes de Caín.
Y nos lo dice el don profético, Patriarcas y Profetas, página 80. Dice, ellos no respetaban el vínculo matrimonial, como hoy también no se respeta. Es un juego, ¿no? El matrimonio. Ni respetaban tampoco los derechos de propiedad. Si a alguien le gustaba un terreno, iba y se lo quitaba a la fuerza y no hasta mataba al dueño. Hoy en día no estamos mejor que antes, ¿no? Cualquiera que codiciaba a las mujeres de su prójimo, las tomaba por la fuerza a las mujeres. Y los hombres se regocijaban en hechos de violencia. Gozaban matando animales. Y el consumo de carne era su alimento y los volvía cada vez más crueles. Bien carnívoros, ¿no? Y sedientos de sangre, hasta que llegaron a considerar la vida humana con indiferencia. Así que, hermanos, esa condición del mundo antes del diluvio, de los descendientes de Caín, la violencia, la inmoralidad, todo aquello, la alimentación. Carne en abundancia, sediento de sangre, como hasta hoy hay gente que hoy se bebe la sangre de animales, ¿verdad? Que para ciertas cosas, pero está totalmente prohibido en la Biblia. Dice porque la sangre es la vida. Por eso los judíos, ellos cuando iban a comer carne, ¿qué hacían? Mataban al animal y lo tenían que desangrar totalmente, hermano. Colgarlo para que desangrase y con toda la sangre ya se iba, ahora sí ya lo descolgaban y lo podían que consumir, ¿no? Entonces es interesante ver la condición de los antiluvianos en ese tipo de régimen, la violencia. Hoy, ¿cómo está nuestro mundo? ¿No hay violencia? Hermanos, es terrible la violencia. ¿Cómo es la alimentación hoy en día? Horrible. No solamente la carne excesiva, sino los alimentos que irritan y que dice que calientan la sangre. Y todo esto va afectando. Esa es la conducta que nos presenta de estos descendientes de Caín. Su alimentación totalmente malsana y así los hacía. Hoy también la alimentación malsana y así está hoy la humanidad. Violencia, crímenes, la cuestión de la inmoralidad, homosexualidad, lesbianismo, todo eso va teniendo efecto en lo que la gente va comiendo. No digo que es únicamente eso, la alimentación, no, pero es un factor que primordial que sí está influyendo. Por eso los refranes son refranes con mucha ciencia. Dime qué comes y te diré cómo eres, ¿verdad? Entonces es una realidad, mis hermanos. Y por eso en la naturaleza encontramos cómo es una vaca, un venado, una oveja que come hierba y cómo es un tigre, cómo es un león, cómo es un oso. Su naturaleza es como opuesta, violenta, feroz, ¿verdad? Totalmente, totalmente diferente. Ahí vemos una marcada diferencia, valga la redundancia. Y otra cosa que mucha gente no conoce es los intestinos de un animal carnívoro a los intestinos de un animal herbívoro. El intestino de un animal carnívoro es así, cortito. Aún los perros, ¿verdad? Aunque el perro no es como el león, pero también tiene garras, el perro, el gato. Y los perros, bueno, el perro que tenemos en casa, nos damos cuenta, ese perro tan pronto come y va luego al baño. Va a hacer sus necesidades el perro. Porque su intestino es tan corto que no tiene mucho proceso en recorrer la comida. Come y rápidamente lo defeca, porque es corto su intestino. Pero ¿cómo es el intestino de un venado, de una vaca, de
Un chivo de una oveja es larguísimo. Nuestro intestino, según se dice, ¿verdad? Tenemos dos intestinos. Primero está el delgado y luego está el grueso. Y está bien acomodado. Tiene como 12 metros de largo. ¿Qué les parece? 12, yo ¿cuánto puedo medir? Unos 50 y tantos. Ahora 12 metros, tengo aquí bien enredadito, bien acomodado, 12 metros, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. 12 metros de intestino. Así que cuando yo como, llevo un proceso bien lento, bien lento, bien lento, hasta que uno va a defecar. Es muy lento. Y por eso vienen los problemas de cánceres cuando la persona es muy carnívora, porque la masticación llega a pasar trocitos de carne no bien masticadas y ellos se pegan en el intestino, las vellosidades que tiene el intestino internamente, tiene vellitos, ahí se pega ese trocito de carne y al paso de los años se pudre y ahí forma un tumor en ese intestino delgado o intestino, bueno, donde se haya pegado. Y hoy en día, ¿acaso no hay mucho cáncer de colon? Bien famoso, ¿verdad? El cáncer de mama, ni se diga también, ¿verdad? Y es triste como he visto mujeres en la calle que se meten allí el celular. Uy, malísimo, hermano. Malísimo eso. Terrible. Así que la salud tiene mucho que prestar una atención, ¿verdad? Prestar mucha atención porque la salud no la encontramos a la vuelta de la esquina. Y cada vez hay más enfermedad. Y aunque hay más ciencia, pero más enfermedad. ¿De qué sirve la ciencia? Porque la ciencia no es para curar. ¿Para qué son las farmacéuticas hoy en día? ¿Son para curar? Es una mina de oro. De por vida tal medicamento para el diabético o alta presión, es una mina, porque nunca se acaba, siempre están que vendi, nunca hasta que se muere el paciente. Dejan de qué, de venderle tal pastilla o tal cápsula. Es una cosa tremenda, ¿no? Y así está nuestra sociedad. Y el enfermo cada más enfermo hasta que se muere, porque el medicamento no lo está curando, le está calmando, hasta que al final el hígado, tanta droga, el hígado deja de funcionar porque todas esas drogas afectan el hígado terriblemente. Por tal motivo, Dios quiere que nosotros podamos ser sabios y vigilar y tener una alimentación saludable, saludable. Ok, vamos ahora a la alimentación después del diluvio y una alimentación temporaria. Vamos ahora a Génesis capítulo 9. Bueno, por el tiempo solo narro verso 3. Ahí dice que lo que se mueve será para mantenimiento. Cuando acabó el diluvio y las aguas, pues claro, las aguas se secaron ya totalmente y ahora Noé baja del arca, del gran barco que construyó y bajan todos los animales también. ¿Había que comer? ¿Alguna fruta, algún vegetal? No había nada, todo estaba muerto, seco totalmente. Entonces, aquí Dios en Génesis 9:3, Él permitió que el ser humano que pudiese comer animales y de los animales limpios, no cualquiera tampoco, ¿verdad? Le permitió poder hacer uso de ellos temporariamente. Consideremos este pensamiento en Patriarcas y Profetas, página 98. Antes de ese tiempo, el diluvio, Dios no había permitido al hombre que comiera carne. Quería que la raza humana subsistiera enteramente con los productos de la tierra. Eso quería Dios, no que consumiera carne, sino los productos de la tierra. Pero ahora que toda cosa verde en la tierra estaba destruida, seca por el diluvio, les dio permiso para que consumieran la carne de los animales limpios que había preservado en el arca. ¿Recuerdan cuántas parejas metió al arca Noé de animales limpios? Así es, 7 parejas. ¿De los inmundos? Una pareja. Así es. Así que mis hermanos, Dios permitió por las circunstancias, ¿verdad?
y fue un tiempo cuando ellos pudieron comer ese tipo de animales limpios porque no había otra opción, ¿verdad? Y Dios permitió temporariamente. Pero vamos ahora a la siguiente etapa, la alimentación saludable en el éxodo de 40 años. Aquí la cosa cambia ya totalmente. Este pueblo había crecido y estaba ¿dónde? En Egipto, trabajando como esclavos, donde, ¿cómo era su alimentación en Egipto de los hebreos, el pueblo de Israel? Comían de todo comían, ¿verdad? No había una dieta saludable porque ellos perdieron el mensaje completo, ni guardaban el sábado, no guardaban la ley de Dios. Era un caos ya con el pueblo, ¿verdad? Aunque siempre hubo poquitos fieles. Entonces Dios manda a Moisés para que los saque de la esclavitud y los traiga a la escuela del desierto para reinstruirlos y darles lo mejor. Éxodo 16. Éxodo 16, a ver quién gusta leer, versículo 14 y 15. Éxodo 16, 14 y 15. Dice, y cuando el rocío cesó, ¿ese? 14 y 15, capítulo 16, 14 y 15. De Éxodo. Ajá. Y como el rocío, Ah, así es. correcto. Ajá. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viendo los hijos de Israel, le dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. El versículo está en 35, ya que estás ahí de pie. 35. Ok. El mismo capítulo. Sí, correcto, el mío. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Gracias. Ahí tenemos un régimen totalmente diferente, ¿no? Lo saca de Egipto, allá comían de todo, alimentación insana, pero ahora les da un régimen y era pan y agua y pan, el maná. Y por eso maná significa ¿qué es eso? Es lo que significa la palabra maná, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y dice también que sabía, como dice, como a hojuelas con miel. Pero según la versión moderna bíblica, dice, sabía como dulce como el pan con miel. Así describe esta versión, cómo sabía el maná como pan con miel. Era el sabor que tenía este alimento, ¿no? Así que este pueblo, ¿hasta cómo dejó de comer eso? Cuando ya entran con Josué a la tierra prometida, dice, ahora ya el maná no más volvió a caer. Y esa tierra que había en abundancia en la Canaán terrenal, que había en abundancia. Todo tipo de frutas, y eran frutas así chiquititas. Eran frutas, aquel racimo de uvas que cargaban dos hombres, ¿no? Entre los dos. Era grande. Bien, pero muchos conocemos la historia. Este pueblo era de cabeza dura y pasaba una semana, pasaba un mes, pasaba un año, pasaban 5, 10, 20 años. Ahora ya no querían qué cosa. Ya no querían maná. Ya no queremos eso. Dice, aún lloraron los hijos de Israel pidiendo qué cosa. Queremos carne. Queremos carne. Vamos a Números 11. Números capítulo 11. Versículos 5 y 6, que gusta leer, por favor. Números 11, 5 y 6. Vamos a ver por ahí, Manester o Mano Coronado, que no tenga. 5 y 6. Dice, nos acordamos del pescado que comíamos de bar en Egipto, de los pepinos y de los melones, y de las verduras y de las cebollas y de los ajos.
Ahora nuestras almas se secan, que nada sino maná en vuestros ojos. Perdón, maná ven nuestros ojos. Gracias. Muy bien. Aquí ellos tienen este deseo, este sentimiento de comer carne. Claro, menciona algunos vegetales, pero los vegetales no les interesaba tanto como la carne, ¿no? Esa la querían consumir. Entonces, vamos a ver aún más capítulo 25 de Números, perdón, capítulo 21 de Números, versículo 21, 5, ajá. 21:5, hermano Coronado, adelante. Oh, perdón. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Porque ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y vuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Gracias, hermano. ¿Cómo le llamaban al maná? Y una forma despectiva, no agradable. Es un pan tan liviano. ¿Y qué es lo que dice hoy la gente? Ay, pero solo comer esto. Y se "No, eso ni llena, eso es cualquier cosita, ¿no? La gente está acostumbrada a un alimento así fuerte, ¿no? Pesado. Y eso no va a ser saludable. Entonces hubo un menosprecio de este alimento. Dice que aún lloraron los israelitas. Si volvemos al capítulo 11 de Números, ahí tenemos la continuidad de este pueblo que pedía carne. Por eso, Números 11, en el versículo 18, ahí dice Dios, pues quieren carne, pues van a tener carne. Porque Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. La gente toma su camino y Dios lo deja, ¿no? Entonces dice, pues tendréis carne. Y Dios dice en Números 11, del versículo 31 en adelante, dice que Dios mandó un viento fuerte y trajo codornices sobre el campamento y las codornices caían y caían. ¿Y qué hizo el pueblo? Fue rápidamente y a juntar codornices. Y el que menos juntó, ¿cuántos montones juntó el que menos juntó? 10 montones. Imagínense, en 10 montones, ¿cuántas codornices podía haber, hermano? Un montón. Y estaban aquellos contentos con un alimento que Dios no quería darles. Y empiezan a prepararlas. ¿Y qué dice el versículo 33 del capítulo 11 de Números? Dice que aún estaba la carne entre los dientes de ellos, estaban mascándola, comiéndola con aquel deseo carnívoro. Dice que vino el furor de Dios contra ellos y una plaga y murieron todos los carnívoros. ¿Y cómo llamó el lugar? Versículo 34, Kibrot Hatabá, que significa qué cosa? Pueblo codicioso, pueblo codicioso. ¿Qué codició este pueblo? Codició sencillamente el comer carne. Dios no quería darles, les quería dar ese maná. Y ese maná era algo maravilloso y fue una bendición y un privilegio, pero ellos pidieron comida a su gusto. No al gusto de Dios, sino al gusto de ellos. Bien, esto aconteció, lógico, en el Viejo Testamento, pero como el apóstol Pablo retoma esta historia en Primera a los Corintios, capítulo 10, del 1 al 6. Vamos a ver qué gusta la lectura por ahí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos
en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Y qué fue lo que codiciaron? La carne, ¿no? Eso fue lo que codiciaron. Y por esa codicia de carne quedaron tendidos por la plaga que los destruyó a esos miles de personas. Por cuanto no aceptaron el alimento que Dios les daba. Lo mejor de lo mejor. El salmista también retoma esa historia del Éxodo. Vamos al Salmo 78. Ya estoy cerrando este tema porque vamos a hacer en dos partes, ya que es largo. Esta será la primera parte de la alimentación, la tercera columna del Edén. Salmo capítulo 78 y vamos a leer varios textos allí. Salmo 78, versículo primeramente 17 y 18. Vamos a ver. Adelante, hermana Esther, por ahí pasen el microfonito. Siguieron pecando contra Israel, provocando al Altísimo en el desierto. Y también el versículo dije, el 17 y 18. Ah, perdón. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Muy bien. Pidiendo comida a su gusto, pecaron contra Dios. ¿Cuál fue la comida a su gusto? La La carne. carne. Pero no se pare, sigue otra vez ahí, tenemos otros versículos. Ahora el versículo 21 y 22. Dice, por tanto oyó Jehová y se indignó, y se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Muy bien, ahora 24 y 25. E hizo llover sobre ellos maná para comer, y les dio trigo de los cielos. ¿Y qué? El que sigue. Sí, el que sigue. Dice, Ajá. pan de los nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Muy bien. Gracias, hermana. Era un pan del cielo. Y dice que ellos pecaron contra Dios por pedir, dice, comida a su gusto. El alimento que Dios les daba lo hicieron a un lado. No queremos ese pan tan liviano. Entonces se les mandó lo que pedían, pero vino la justicia. Y quedaron ahí todos muertos y no entraron a la tierra prometida. Y en este texto de los Salmos, en la versión Dios habla hoy, que es una versión católica, ahí dice, el hombre comió pan de ángeles. Pan de ángeles, dice nuestra versión Reina Valera, comida, dice pan de nobles, dice. Pan de nobles, pero dice esta versión católica, Dios habla hoy, el hombre comió pan de ángeles. Hermanos, ¿en qué momento, en qué situación, en qué tiempo hubo otro pueblo, otras personas que comieran pan del cielo? Nunca, nunca más. Únicamente este pueblo fue el único pueblo que tuvo ese gran privilegio de comer el maná. Nadie más. 40 años. Pero estos desconformes con la alimentación saludable quedaron muertos totalmente, pidiendo comida a su gusto. Ahora la pregunta es hoy para nosotros, ¿no estamos comiendo comida a nuestro gusto o conforme a las normas que tenemos en la hermosa luz de la Reforma Pro Salud que Dios nos ha dado? ¿Cómo estamos haciendo? Ay, pero esto, es que sabe más rico, aunque sea un ingrediente un poco malo, pero es un poco malo un poquito para que sepa mejor, ¿no? ¿Cómo debe ser nuestras comidas? Dice lo de profecía. Sencillo, simple, ¿cierto? Sencillo y simple.
no tanta cosa. Si ustedes van a la India, en la India le ponen por decir, cientos de especies. Yo he visto artículos de la India cómo están unos cacerolones y un polvo y otro polvo y por aquí. Y esa cosa es fuertísimo para el estómago. Mis hermanos, la comida es sencilla, simple, pero sí que nutritiva, nutritiva. Dios siempre quiere lo mejor. Claro, estamos en un mundo donde no podemos comer en una forma que todo sea 100% saludable. No se puede. Pero hasta donde podamos nosotros, hay que tratar de comer lo más saludable, porque hemos dicho que la salud o la alimentación va en acorde con mi vida espiritual. Por este tema lo veremos en una segunda parte, porque hay que ver otros ejemplos bíblicos y llegar finalmente hasta la eternidad con la alimentación saludable. Y por eso, así como la primera columna que hablemos del matrimonio, del sábado, también la alimentación es muy atacada. Y las personas, ¿cuántas personas cristianas que nosotros nos topamos en la vida nos dicen, pero ¿por qué ustedes mezclan comida con la religión o comida con lo espiritual? Eso no tiene nada que ver. Claro que sí. La Biblia habla de esa conexión que hay. Y hay ejemplos bíblicos que veremos en el próximo tema, la importancia de la alimentación en la vida espiritual o también en la consagración con Dios. Así que mis hermanos, Dios nos ayude y quiero concluir con este párrafo de Don Profético, Consejos sobre el régimen alimenticio, página 25. A fin de preservar la salud, se necesita la temperancia. Temperancia en el comer y en el beber. Nuestro Padre Celestial envió la luz de la reforma pro salud como protección contra los males resultantes de un apetito degradado, a fin de que por el ejercicio de la temperancia en la vida diaria puedan ser santificados. Tiene mucho que ver el alimento. Por eso dijimos en el refrán, dime qué comes y te diré cómo eres. No, no quién, cómo eres. Cómo eres. Hermano, Dios nos ayuda a respetar los buenos principios de salud para que nuestra vida espiritual y nuestro amor a Cristo, nuestra fidelidad sea íntegra, sea completo totalmente y estemos apercibidos para su venida que está muy cercana. Dios nos prepare para ese día glorioso con su Espíritu Santo. Amén. ¿Qué debo hacer? Me pregunté. Si de salud yo quiero disfrutar, ¿qué debo hacer? ¿Cuál es mi deber? Pues tan difícil es si no hay salud. Quiero ya cambiar y empezar para los hábitos a
Cada día una lucha es, pero solo no estoy, lo sé. De la mano de mi Dios podré, pues en su palabra está. Dios desea que tú tengas la salud en tu vivir. Dios desea que tú seas prosperado en tu existir. Dios desea que tú tengas dicha y paz al caminar. Dios desea lo mejor hoy para ti. Dios desea que tú tengas la salud en tu vivir. Dios desea que tú seas prosperado en tu existir. Dios desea que tú tengas dicha y paz al caminar. Dios desea lo mejor hoy para ti. Dios desea lo mejor hoy para ti. Señor, que moras en el cielo, te alabamos, Señor, te bendecimos. Glorificamos tu nombre en tu Hijo amado Jesús. Oh Señor, por tu palabra damos gracias que nos hablas para que podamos considerar cómo nos encontramos, Señor, en nuestro régimen alimenticio, en nuestros hábitos, en el comer, en el beber, ya que tú nos has dejado, Señor, esta luz maravillosa de la Reforma Pro Salud, donde tenemos una dieta alimenticia maravillosa que has dejado para que la salud sea fomentada en nuestros cuerpos, Señor. Que podamos practicar cada consejo importante que tal vez no estamos practicando, Señor, para que podamos no ser como aquel pueblo de antaño que pidió comida a su gusto y murieron, Señor. Y que fue como un ejemplo para nosotros, para que no codiciemos aquellas cosas que no nos benefician, Señor, sino que nos destruyen, tanto físicamente como también espiritualmente, Señor. Que tu palabra sea la fortaleza en nuestras vidas, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, en nuestro diario vivir, en la cuestión de la alimentación, que redundará finalmente, Señor, para vida o para muerte. Prepáranos, Señor, cada día para tu venida.
Bendigas también aquí la congregación del menor hasta el mayor. Sé con tu pueblo en la ancha faz de la tierra, Señor, y nos concedas tu gracia, tu perdón también, y que podamos, Señor, estar cada día más cerca de ti. Bendice también a los enfermos, Señor, que no están con nosotros. Sé con ellos, Señor, dales tu bendición, dales tu recuperación, todo conforme a tu voluntad, Señor. Oramos, Señor, también para que seas con aquellos que están desanimados, Señor, que tú toques los corazones, fortalezcas corazones desanimados, corazones afligidos, Señor, y ese ánimo sea levantado. Oramos también por cada familiar nuestro aquí representado, Señor, que obres en cada corazón, Señor. Todo lo dejamos en tus manos para que tu Espíritu Santo, Señor, nos siga dirigiendo y así también bendigas la programación que tenemos por delante, Señor. También bendigas muy especialmente a nuestras visitas que nos acompañan y gracias te damos porque tú, Señor, los trajiste con bien y seguimos rogando, Señor, por todos tus hijos y por el mundo entero, Señor. Todo lo rogamos y lo pedimos en el nombre glorioso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Vamos a buscar el último himno, 279. Permanecemos así de pie para tener la bendición de la palabra de Dios. Inclinan su rostro. Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: Jehová te bendiga y te guarde. Resplandezca Jehová su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Amén.